Hemos llegado a este capítulo 13. Les recuerdo nada más que las cartas que escriben tanto Pablo, Juan, Pedro, eran exactamente eso, eran cartas. Los números y los versículos fueron añadidos más adelante, pero cuando eran leídas en la iglesia, eran leídas en una sola línea, de un solo corrido. Por eso es un poco o bastante delicado poder nada más sacar un versículo y hacer una enseñanza, una doctrina de un versículo sin ver cuál es la intención de todo lo que está escrito. En lo que hemos estado leyendo vemos que el capítulo 12 comienza diciendo: por la misericordia de Dios, presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, lo cual es vuestro culto racional. Está hablando de las misericordias que desde el capítulo 1 en adelante ha dicho la salvación que hemos recibido por gracia, el favor de Dios, sin necesidad de obras, cómo Dios puso como una pausa el plan para con Israel, nos incluye a los gentiles, y todo eso que no merecíamos son las misericordias de Dios. Y por esas misericordias, por ese favor de Dios recibido, presenten sus cuerpos, sus miembros, en sacrificio vivo. Y la palabra sacrificio está mencionada porque es un sacrificio. Hablábamos el viernes pasado de algunas instrucciones bíblicas, que son doctrina bíblica, que nos dice, por ejemplo, cómo tratar a nuestros enemigos. Y no solamente hay que bendecirlos, hay que orar por ellos. La palabra nos indica, si tu enemigo tiene hambre, ¿se recuerda usted lo que dice la Biblia? Dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Acciones que humanamente son difíciles y representan y representarán un sacrificio, pero es por eso que la palabra dice que es un sacrificio. Termina el capítulo 12 con el versículo número 21 y dice esta frase: no seas vencido por el mal, sino vence con el bien el mal. Repitamos una vez más eso. Dice, no seas vencido por el mal, sino vence con el bien el mal. ¿Cuál es el arma más poderosa que la iglesia tiene? Es el bien. Es la bendición que tenemos en nuestros labios. Son esas acciones que en algún momento pueden hacer que el corazón duro pueda quebrantarse y darse cuenta que los cristianos tenemos ese tipo de acciones no porque seamos buenos por nosotros mismos, sino que la bondad de Dios que ha sido derramada en nosotros regenera en nosotros esa naturaleza, disculpe que lo vaya a decir, pero la Biblia lo dice, esa naturaleza animal que está en los que no han sido regenerados. Entonces, cuando la gente vea eso, las acciones más que las palabras, puede su corazón en algún momento ser quebrantado y querer lo que nosotros tenemos. Un punto importante es la relación que la gente tiene con las autoridades. Usted sabe que nosotros vivimos en una sociedad que es bastante tolerante, hermano. Estados Unidos es bastante tolerante. Quizás muchos de nosotros venimos de países que no tenían ese grado de tolerancia. O dígame usted, en su país, no sé cómo sea ahora, pero cuando yo estaba en mi país donde nací, hermano, había de aquel o aquella que hablara del presidente. Y eso que yo todavía comencé a crecer en una época donde había un poquito más de tolerancia. Pero mis padres me contaban que habían ciertos regímenes donde que el que hablara del presidente era hombre muerto. Como el otro día estaba oyendo yo un meme ahí con una ranchera que decía, alguien que le hizo algo o su esposa le encontró haciendo algo indebido, dice, ese tipo ya está muerto, lo único es que no lo sabe. Hermano, era algo así lo que pasaba en esos, en esos regímenes represivos. Pero aún así, yo me extrañé cuando vine aquí, me daba cuenta cómo hablaban de las autoridades, insultaban al presidente, y yo decía, eso lo hacen ahí en mi país y esos tipos son hombres muertos. No pasaba un tiempo y estaban desaparecidos, hermano. Sin embargo, eran autoridades. Y cuando venimos aquí entonces, en algún momento
nos acostumbramos al régimen que se vive y hay un peligro grande, que podemos olvidarnos lo que la Biblia enseña en relación a cuál es la actitud hacia las autoridades. Porque en algún momento podemos entrar en una actitud de desacato, y recuérdese que lo que nosotros somos llamados es a tener acciones distintas a las acciones del mundo. Entonces, este capítulo 13 habla en relación a la actitud hacia la autoridad. Y cuando Pablo escribe esto, hermano, lo está escribiendo, según los que estudian históricamente el contexto, bajo la tiranía del Imperio Romano, posiblemente bajo el gobierno directo de Nerón. Sabe que el tipo estaba loco. Quemó Roma y le echó la culpa a los cristianos. Era enemigo acérrimo de la fe. Bajo él, hermano, hubieron mártires de la fe, Pedro, Pablo, que murieron bajo esos regímenes. Y el apóstol Pablo está hablando sobre un gobierno que cualquiera podría catalogar o categorizar de tirano, injusto. Cualquiera podría justificarse y decir, ¿cómo es posible que yo vaya a obedecer a esas autoridades? Y la palabra de Dios nace y se genera en ese ambiente. Tenemos que comprender realmente que esa era la situación que se estaba viviendo. Tenemos que comprender el contexto del Señor Jesús, que dejó el ejemplo, no solamente de palabras, sino que dejó el ejemplo de un respeto a las autoridades. Porque son nuestras acciones las que van a hablar más que nuestras palabras. Y recuerde de que tenemos, el arma más poderosa que tenemos es el bien. Así que seamos vencidos, no por el mal, sino venzamos lo malo con lo bueno. Y le voy a recordar un verso que ciframos o repetimos mucho los cristianos. Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y Dios no va a estar con nuestras malas acciones, Dios va a estar respaldando nuestras buenas acciones. No sé si usted está de acuerdo conmigo por eso. Pero Dios no va a respaldar las malas acciones. En el nombre del Señor me voy a vengar de este y que el Señor me respalde. ¿Cuándo? Si la palabra de Dios dice que no nos venguemos. Y eso lo aprendimos, ¿no? Claramente dice, no os venguéis. Dejar al Señor la venganza. Entonces, cuando yo tengo acciones buenas, el respaldo de Dios va a estar sobre mi vida, protegiéndome, levantándome, honrándome, lo que Dios tenga que hacer. Dios respaldará siempre su palabra. Entonces, el tratado, el trozo que vemos en el capítulo 13, que básicamente está hablando sobre las autoridades, dice el primer versículo que leímos, sométase. Fíjese que no solamente dice respete, sino que sométase. En otras palabras, podría decirlo yo, es póngase a la orden, póngase al servicio a las autoridades que gobiernan. Y dice algo que es una gran realidad. Dice, pues no hay autoridad sino de Dios. La Biblia lo dice. Quiero recordarle algo que yo estoy muy de acuerdo con esto. Hay cosas en la palabra de Dios que posiblemente no nos van a hacer un sentido lógico en nuestra mente. Espero no ofender a ninguno de ustedes, yo soy el primero y me voy a hablar a mí mismo. Pero es que el pensamiento divino es mucho mayor que el pensamiento que yo pueda alcanzar. Dios es más sabio que yo. O sea, hay cosas que no voy a entender en mi lógica. Es que eso es ilógico, Señor. ¿Bajo qué perspectiva? ¿Bajo la perspectiva temporal? ¿Bajo la perspectiva limitada de nuestra mente? Hermano, la palabra de Dios es eterna. Y la suma de las palabras de Dios son verdad. Dios siempre va a tener la razón. Y hemos visto que en Romanos dice que Él es el Señor. Por eso cuando aceptamos al Señor Jesús, que el término es discutible, creo que no es que aceptemos, sino que el Señor nos rescata, ¿verdad? Nos llama, nos saca de las tinieblas a la luz. Pero lo que Romanos 10 habla, dice que si confiesas a Jesús por Señor, ya le he recordado yo, le he dicho de que la palabra Señor aparece muchas más veces, 400 y tantas veces en el Nuevo Testamento, contra 140 y pico que aparece la palabra Salvador. En otras palabras, nos está diciendo la balanza que ante todas las cosas Jesús es Señor antes que Salvador. Entonces, los creyentes genuinos nos sometemos al señorío de Cristo. Lo reconocemos como Señor. Y la palabra claramente dice que
no hay ninguna autoridad sino de Dios. Es Dios el que pone las personas en autoridad. Y las que existen por Dios son constituidas. Es claro, es directo el pasaje. Esa palabra sometimiento, fíjese que viene de la palabra griega, que revela una absoluta obediencia como la que los soldados tenían a sus superiores. Usted sabe que el ejército, la cadena de mando es, por falta de una mejor expresión, es sagrada. O sea, el soldado no puede decirle, perdóneme mi sargento, pero quisiera ver la razón por la cual me está dando esa orden. Estoy hablando de sargento, ya no digamos que un teniente o un capitán o un coronel le diga. Pero ni siquiera al sargento se le puede poner al brinco. De decirle, mire sargento, pero lamento, pero usted solo a mí me está mandando a eso. Hermano, esa es una de las cosas que en el ejército le recalcan. Usted no cuestiona las órdenes, usted las hace. Se le dicen que vaya, va. Por eso fue que el Señor, cuando se sorprendió de la fe del centurión, que era un hombre de armas, de milicia, que era, he was familiar with the army, le dice el centurión, que centurión quiere decir que estaba a cargo de 100 soldados, le dice, ¿sabes qué? Yo soy un hombre bajo autoridad y que tengo autoridad, y a quien digo ve, va, y a quien digo viene, viene. Di tu palabra y mi siervo va a sanar. Reconoció el concepto de lo que era la autoridad porque estaba entrenado en eso. Pero por eso le digo que cuando nosotros venimos, por ejemplo, a una sociedad como esta, bastante tolerante, que es bastante tolerante, comparada a otros regímenes. O dígame usted, por ejemplo, en Norcorea, ¿usted cree que alguien va a venir y le va a decir a Kim Jong, ¡hey! ¿Por qué solo tú quieres gobernar? Ese tipo, como dijo, ya está muerto, lo que pasa es que no lo sabe. Pues. O en otros lugares, hermano, es imposible eso. Y cuidado. No puedo decirlo de otra manera. Cuidado, nos amoldamos más a la sociedad en que vivimos que a lo que la palabra de Dios nos dice, a lo cual pertenecemos. O sea, yo tengo la opción y usted tiene la opción. Usted puede discutirme a mí, tiene la opción a decir, pastor, lo lamento, pero yo no le acepto eso. Está bien. El punto es que la Biblia lo dice. Y mientras yo camine más recto a lo que la Biblia me dice, voy a tener el respaldo de Dios. Y al fin de cuentas, lo que me interesa a mí es que Dios esté conmigo. Porque si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y si Dios dice, mira, yo he puesto todas las autoridades y tú debes de someterte a las autoridades, porque todas las autoridades son puestas por Dios, entonces debo de entender que debo tener esa actitud, como lo que el texto dice, que una obediencia como el caso de la milicia. Ahora bien, la única razón por la cual un creyente que pertenece al reino de los cielos puede en algún momento desacatar o desobedecer, the only reason why sometimes we can not comply with the orders of the authorities, con las órdenes o las leyes de las autoridades, la única razón es cuando va en contra de las órdenes que la palabra de Dios me dice. La palabra de Dios deja claro ese concepto allí. ¿Se recuerda usted? Le voy a leer nada más el pasaje, pero creo que usted quizás se recordará. En Éxodo 1:17, que Faraón dio una orden de matar a todos los niños. Pero las parteras de Egipto, es decir, las comadronas o las enfermeras en este caso, ¿verdad? Dice que las parteras temían a Dios y no hicieron como el rey de Egipto les había mandado, sino que dejaron con vida a los niños. Y usted sigue leyendo el verso y va a ver que Dios las bendijo. ¿Por qué? Porque honraron a Dios ante todas las cosas. En algún momento en la realidad del mundo, el hombre puede ir en contra de la ley divina y es la única instancia, es el único momento en los que los cristianos pueden ir en contra de lo que la autoridad impone o requiere. ¿Se recuerda el caso de Daniel? Yo creo que la gran mayoría de nosotros lo sabemos, ¿verdad?
Pero le voy a leer rápidamente 3, 16 al 18, dice: Sadrac, Mesac y Abed-nego respondieron y dijeron al rey Nabucodonosor: no necesitamos darte una respuesta acerca de este asunto. Ciertamente nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiente, y de tu mano, oh rey, nos librará. Pero si no lo hace, has de saber, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni adoraremos la estatua de oro que has levantado. Se les estaba requiriendo que adoraran a un Dios que no era su Dios. Entonces, como eligieron obedecer a Dios antes que esa ley que iba en contra de sus principios, usted sabe que Dios lo sacó aún del horno de fuego. Se recuerda de esa historia, ¿verdad? El 6:7 de Daniel dice: cuando le pidieron a Daniel que fuera parte de la adoración a esa estatua, dice: todos los funcionarios del reino, prefectos, sátrapas, altos oficiales y gobernantes han acordado que el rey promulgue un acto edicto y ponga en vigor el mandato de que cualquiera que en el término de 30 días haga alguna petición a cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Y Daniel abre las ventanas y comienza a orar. En dirección a Jerusalén, comienza a orar y lo echan en el foso de los leones. Y usted sabe la historia. El Señor mandó al ángel y le cerró la boca a los leones. Cuando luego lo sacaron, echan a los soldados, hermano, quebraron todos sus huesos, cayendo, hermano, para que no dijeran que esos leones lo que pasa es que no tenían hambre, hermano. Devoraron a esos individuos. Versículo 10 del capítulo 6 de Daniel dice: cuando Daniel supo que había sido firmado el documento, entró en su casa. En su aposento superior tenía ventanas abiertas en dirección a Jerusalén, y como lo solía hacer antes, continuó arrodillándose 3 veces al día, orando y dando gracias delante de su Dios. En el Nuevo Testamento encontramos también, cuando les prohíben a los apóstoles seguir hablando el Evangelio o en el nombre del Señor, en Hechos capítulo 4, versículos 18 y 19, le leo, dice: cuando los llamaron, les ordenaron no hablar ni enseñar en el nombre de Jesús, mas respondiendo Pedro y Juan les dijeron: vosotros mismos juzgad si es justo delante de Dios obedeced a vosotros antes que a Dios. Entonces, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, vemos que Dios siempre respaldó a aquellos siervos y siervas que honraron la ley de Dios por sobre la ley de los hombres. Es la única manera en que Dios va a poder respaldarnos. Pero si no, un mandato de alguna autoridad no está en desacuerdo a lo fundamental de la iglesia, nos parezca o no nos parezca, tenemos que hacerlo. Porque toda autoridad es instituida por Dios. Dice el versículo 2, por consiguiente, el que resiste a la autoridad, a lo ordenado por Dios se ha opuesto, y los que se han opuesto sobre sí recibirán condenación. Por eso, hermanos, yo tengo mis reservas en relación a qué tan envuelta la iglesia debe estar en manifestaciones y todo ese tipo de situaciones. Créanme, yo sé que Dios está en control de todo. Quizás, hermanos, muchos dicen: no, es que ya no hay que orar. Discúlpeme un momento, pero la oración es el arma más poderosa que la iglesia puede tener. Yo me he dado cuenta, ya no soy nuevo en esto, hermano, hacen manifestaciones y todo, y lo que está decretado por Dios pasa, punto. Pasa. Démonos cuenta de algo, esta no es nuestra morada. Hermano, yo no ando buscando el bien del mundo que se componga, sería ir en contra de la palabra de Dios. Este mundo va a arder en llamas, según lo revela Pedro y lo reafirma Apocalipsis. Cualquiera que quiera quedarse, pues es su opción. Pero lo que la palabra de Dios dice es que el Espíritu y la iglesia dicen: ven, Señor Jesús. Entonces tenemos que entender este concepto, hermano, porque no somos de esta tierra, no lo somos. Entonces, cuando dice las autoridades que tenemos que obedecer, no manifiesta que tienen que ser competentes, que tienen que ser morales, que tienen que ser razonables o que tienen que tener cualquier capacidad. Déjeme hacer un paréntesis acá, y voy a decir esto con un poquito de atrevimiento, pero también con temor.
Nuestro presidente actual, yo le voy a decir, personalmente, su moralidad, yo no la acepto. Se me hace una persona descortés, se me hace una persona que le pone apodos a medio mundo, a misógeno, etcétera. Pero como decía, personas que son más inteligentes que yo, cuando se elige una autoridad gubernamental de gobierno, no estamos eligiendo un pastor, no estamos eligiendo un obispo, están eligiendo a un gobernante. Y lo que se está eligiendo son las promesas de gobierno que promete. Y les voy a decir algo, y con todo lo que pueda tener la persona, como autoridad, ha inclinado la balanza a leyes que han beneficiado o han restringido el avance del mal. Otro día, y estaba hablando con mi esposa hoy yo, hermano, y digo esto no con el fin de señalar, porque ese es el campo de acción nuestro, pero vivimos en una época difícil. Si usted cree que está no Alicia en el País de las Maravillas, pero la iglesia en el País de las Maravillas, está muy equivocado. Hoy estamos, yo no, pero el mundo está celebrando, mire esto, no el día, no la semana, el mes de lo que le llaman, a ver, ¿alguien me puede ayudar si sabe? Pride. Lo que quiere decir eso es el mes de sentirse orgulloso de ser lesbiana, homosexual, transexual, creo que bisexual también, ahí está el punto, y le pusieron la Q de raro también. La Q de queer, de raro. Pero lo que me llegó es que no es un día. Mire que no dicen el mes de la madre, el día de la madre, pero están diciendo el mes de Pride. Y algo que ha sido exportado y aceptado en otros países, hermano, con manifestaciones que son manifestaciones atrevidas, desafiantes. Si no, yo nunca he estado ni espero estar, pero vea usted ese tipo de desfiles de Pride, hermano, ¿qué tiene que ver eso con que estén con esas obscenidades tan descaradas que tienen? Y sin embargo, un mes, con eso se están enfrentando sus hijos. Por eso usted que es padre debería estar en ese ayuno el domingo humillado delante de Dios diciéndole, Señor, si no lo hago por mí, lo hago por mis hijos. Ahora, si cree que está viviendo en un país maravilloso, en una época maravillosa, lo lamento, hermano, pero yo se lo voy a recordar, está totalmente equivocado. Estamos viviendo tiempos peligrosos. Y lo peor que nos puede pasar es que poquito a poco nos acostumbremos, que lo comencemos a ver como normal. Y como he dicho yo siempre sobre aquella frase que alguien dijo, ¿cuál es la diferencia entre recesión y depresión? Y dijo, recesión es cuando le quitan el trabajo a tu vecino, depresión es cuando te lo quitan a ti. A veces decimos, no está tan malo el mundo, porque no nos ha tocado a nosotros. Pero cuando nos toca a nosotros, es decir, nos damos cuenta de lo que ya ha venido pasando todo el tiempo. Y la iglesia no va a librarse de vivir eso, ni la iglesia va a hacer que eso, en el nombre del Señor, no va a pasar. No, Señor, sí va a pasar. Pero como luz y como sal, lo que podemos hacer es frenar un poco, o que Dios nos guarde de ese tipo de situación. Esa es la realidad profética, porque está pasando y va a pasar. El tiempo irá, dice que los hombres irán de mal en peor, engañando, siendo engañados. Eso no lo frena nadie, hermano. Ahora, cerrando el paréntesis, es de que a usted le puede caer no muy bien la autoridad, pero es una autoridad que ha sido instituida por Dios. Recuérdese el que lo estaba diciendo yo, en ese momento estaban bajo el imperio romano, estaban bajo el gobierno de los César, específicamente Nerón, hermano, tipo loco. Sin embargo, el apóstol Pablo, en la inspiración del Espíritu Santo, dice, sométase todo cristiano a las autoridades.
No está diciendo si son moralmente correctos. No, si hay una autoridad. Y aún en los regímenes, yo he estado, y al estudiar, hermano, comentarios diversos, todos están de acuerdo, hermano, con que aún los regímenes más crueles a través de la historia, de una u otra manera, han frenado el avance de la corrupción. Aún los más crueles. Sé que si nos ponemos a entrar en detalles, habrá muchas preguntas. Yo no tengo ninguna respuesta. Es una de esas cosas que, ¿por qué Dios permite eso? No lo sé, hermano. Dios tendrá sus planes, sus propósitos. Él es el Señor que gobierna sobre todo. Pero nos ha dejado en la palabra del Señor que nos sometamos a la autoridad. Primera Tesalonicenses 4, 11 y 12. Voy a leerle los versículos y quizás voy a hacerlo algo rápido para que pueda avanzar. Dice, Primera Tesalonicenses 4, 11 y 12. Dice, y a que tengáis por vuestra ambición el llevar una vida tranquila y os ocupéis en vuestros propios asuntos y trabajáis con vuestras manos tal como os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Dice que nuestra ambición debe ser llevar una vida tranquila. Primera Timoteo 2, 1 y 2 dice, exhorto ante todo que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en autoridad, para que podamos vivir una vida tranquila y sosegada con toda piedad y dignidad. Sobre lo que leímos antes, esto hace una unión perfecta. Nuestra oración debe ser, Señor, que podamos tener una vida tranquila, que no nos impidan el poder ejercer nuestra fe, el poder cumplir el propósito de predicar el evangelio, que pueda haber esa libertad. ¿Sabe usted? Estaba viendo la otra vez una noticia ahí que en Canadá, hermano, que es más liberal que Estados Unidos y va a la vanguardia del liberalismo, hermano. Si alguien, a un pastor que le estaba predicando homosexuales, lo metieron a la cárcel y estaba viendo que las leyes llegan al punto en donde si una persona que usted lo conoce y sabe que biológicamente es hombre, le dice él, pero él ha querido llamarse ella, lo puede acusar y lo meten 6 meses a la cárcel. Y son los vecinos, hermano. Y le voy a decir que México también es bastante tolerante en ese sentido. Quizá no en la región del norte, pero en el DF son bastante tolerantes en ese sentido. Es decir, que la sociedad en que vivimos está siendo atacada por 2 frentes en eso. Y a eso va, hermano. Entonces lo que tenemos que hacer nosotros es orar para que podamos como iglesia, porque ese es todo nuestro asunto. Usted no vino aquí a que le dé hoy una clase de civismo y que para ver, vamos a hacer una clase de ciudadanía. No, la Biblia dice que nuestra ciudadanía está en los cielos. Para eso están las autoridades correspondientes. Pero lo que nosotros venimos aquí es para empaparnos de lo que el cielo dice que somos. Y que estemos constantemente renovándonos en el espíritu de nuestra mente para ver cómo tenemos que conducirnos. Aunque vaya en contra de la corriente de cómo se conduce el mundo. Tito 3, del 1 al 2 dice, recuérdales que estén sujetos a los gobernantes y a las autoridades, que sean obedientes, que estén preparados para toda buena obra, que no injurien a nadie, que no sean contenciosos, sino amables, mostrando toda consideración para con todos los hombres. El concepto de sometimiento a la autoridad está plasmado en la Biblia de una manera real, indiscutible. Las autoridades son constituidas por Dios porque Él es el soberano de todo. La Biblia claramente lo dice, Dios es el soberano de todas las naciones. Salmo 62, 11 dice, una vez ha hablado Dios, 2 veces he oído esto, que Dios o de Dios es el poder. Y cuando habla de poder está hablando acerca de lo que en el griego se traduce como exousia. De Dios es la autoridad, es el gobierno. El Salmo 103, 19 dice, el Señor ha establecido su trono en los cielos y su reino, dice, domina sobre todo. Él es rey sobre todo. A un hermano en el Medio Oriente donde no reconocen el señorío de Jesús, la palabra de Dios, Él es rey sobre todo, Él reina sobre eso. Las autoridades, ¿usted cree que el Kim Jong de Norcorea se puso él? Ese hombre lo puso el diablo. No, hermano, toda autoridad, dice, ha sido puesta por Dios. Pero no comprendo, hermano, yo tampoco. Eso es lo que hace a Dios grande, que hay cosas que no comprendemos.
pero que en sus propósitos infinitos algún día quizás comprenderemos. Casi seguro que sí. Dios es el que pone las autoridades. 1 Timoteo 6:15 dice, la cual manifestará a su debido tiempo el bienaventurado y único y soberano Rey de reyes y Señor de señores. Él es el Rey de los hombres que están en gobierno, es el Señor de los hombres que están en autoridad. Ahora, en el tiempo que vivimos, según lo que la palabra de Dios dice, Dios ha dejado 4 ramas de autoridad. La primera es el gobierno sobre los ciudadanos. El gobierno es la autoridad, los gobernantes son la autoridad sobre los ciudadanos. Segundo, la iglesia sobre los creyentes. Hay quienes dicen, ay, pero es que eso de la iglesia organizada, dice las organizaciones eclesiásticas, hermano, y se pelean tanto contra los gobiernos que son instituidos en la iglesia, como que les gustaría más que fuera desorganizada, pues. Que nos pasara como lo que dice en los versículos finales del libro de los jueces, que cuando no había juez sobre Israel, cada quien hacía lo que bien le parecía. Dios instituye un gobierno en la iglesia para poder enseñar, disciplinar, porque la primera manera de disciplina es la enseñanza. Es decir, hoy el Señor nos está disciplinando a través de su palabra. Nos enseña cuál es la manera correcta. Dios entonces pone el gobierno sobre los ciudadanos, la iglesia sobre los creyentes, los padres sobre la familia. Si son los padres los que gobiernan en la familia. Y luego los amos o los jefes sobre los empleados. Son las 4 ramas que la palabra de Dios establece y nos enseña cómo debemos actuar. Respetar las autoridades de gobierno, respetar las autoridades de la iglesia, respetar las autoridades del hogar, respetar a las autoridades de los trabajos. Sométase, es lo que la palabra de Dios dice. No me mire tan serio, esto no me lo inventé yo, hermano. A mí también me cae. Dios ha instituido autoridades para recompensar lo bueno y refrena lo malo en este mundo caído. ¿Se imagina usted una sociedad sin gobierno? Es lo que se conoce como una anarquía, donde cada quien, hermano, hace lo que bien le parece. Esto es algo así como cuando, por ejemplo, a veces cuando tenemos algún tipo de reunión o de planificación, hermano, a mí me gusta pedir opinión en el margen de lo sano. Pero haga de cuenta que se va a hacer alguna actividad, ¿verdad? Y usted tiene, vamos a pensar, 30 diferentes invitados. Y usted tiene un concepto de qué es lo que se quiere lograr y comienza a decir, pero ¿a usted qué le gustaría? Hermano, se emproblemó la vida. Al final le garantizo que no va a hacer nada porque lo que va a lograr es un pleito ahí. No debíamos de hacer mejor lo otro. Y hay una anarquía total. Pero es que son necesarias las autoridades para poner una voz final a lo que se va a hacer. En su propio hogar, imagínese que usted va a hacer un paseo. Y dice, bueno, vamos a ver, entonces, ¿a ti a dónde te gustaría ir? Ah, pues a mí me gustaría ir a Florida. Y a mí, ay no, y al calor que fue, a mí me gustaría ir para el norte. Y a vos, no, a mí me gustaría ir para el centro. No, yo mejor me quedo aquí. Al final va a decir, ya, mejor no vamos. Toda autoridad tiene un cometido. Toda autoridad tiene un cometido, hermano. Tenemos que comprender eso. Si el Señor lo ha puesto a usted como jefe, es una responsabilidad que tiene. Si lo ha puesto como empleado, tenemos que reconocer las autoridades que están. Autoridades en la escuela, en la ciudad, en cualquier lugar. Ya le comenté yo el domingo pasado acerca de cuando llegó el Fire Marshal, que no era el que había llegado la otra vez, sino que llegó otro allá al templo de Bohemia por la revisión y la firma final de esa inspección, hermano, y que a esos tipos cualquiera si no les tiene respeto, les finge respeto, hermano. Porque si se le da la gana no firmarlo, no firma. Uno de los milagros que yo veo como Dios respalda, hermano, en esto, creo que le comenté cuando adquirimos el templo de Bohemia que yo llegué a la ciudad para enterarme de unas cosas o entregar unos
unos papeles que tenía que hacer. Y entonces, de repente me enteré del nombre de un inspector, lo oí. Él llegó la otra semana y cuando yo estaba en ese lugar, lo vi que bajó y me recordé de su nombre y le dije su nombre. Y usted sabe que no hay música más linda para el ser humano que oír su nombre, hermano. Y entonces, cuando oyó su nombre, yo me di cuenta que en inglés dice demeanor, su apariencia, cambió. Se sintió así como importante, ¿verdad? Y le caí bien. Entonces, cuando llegó a revisar la plataforma, lo cual era ridículo, que nos habían cobrado un dineral para hacer la plataforma porque tenían que agarrar un contratista y que seguro y un puño de cosas, hermano. Viene y me dice, utilizaron madera contra fuego. ¿Qué iba a utilizar madera contra fuego en eso, hermano? Pero como ya estaba tapada y con carpeta y todo, yo le dije, la verdad no sé. Me dice, por ley tendría que levantarlo. ¿Sabes qué? Aquí te lo firmo. Luego el accountant, que él ha lidiado con mucho de esto, me dice, mira en la que te salvaste, me dijo. Es argentino. Me dice, de la que te salvaste. ¿Cuál salvada? Cuando Dios está en algo, Dios siempre hace cosas. Porque yo tengo una iglesia, me dijo, que han pasado años y el inspector siempre les encuentra algo. Le dice, eso está muy bajo, el conector está muy bajo, o ahí hay un cable que no debe ir. Y cualquier cosa se los tiene así durante años y cada vez es un dineral que hay que pagarles. Yo le dije al hermano Amílcar, que fue el que, ¿sabe qué? Pongan muchos conectores, no los cierre y pónganlos pegaditos, lo cual no tenían que estar ahí, me dijo. Eso no tendría que estar ahí, no era culpa de él, era culpa mía, porque le dije que ahí los pusiera. Yo dije, aquí se arruinó todo. Me dice, ¿sabes qué? Solo pone tapones, me dijo. Decía yo. Pero es que son autoridades. Y si, como dicen en mi pueblo, si se le ronca la gana, hacerle la vida imposible, lo hacen. Y tiene todo el respaldo. Por eso le mencionaba el domingo pasado, lo maravilloso de la decisión de Mateo. Cuando Mateo, estando siendo respaldado por el Imperio Romano para robar legalmente a toda su gente, dice la palabra de Dios en Lucas, que dejándolo todo siguió al Señor. Estaba, hermano, arriesgando todo su futuro. Y esa es la evidencia más grande de que ese hombre realmente quería seguir al Señor. Entonces, la palabra de Dios nos marca claramente de que la autoridad es puesta por Dios y tiene la espada, dice, para poder recompensar lo bueno, pero para castigar lo malo también. Tenemos que tener claro ese concepto, hermano. Versículo 3 y 4 dice, porque los gobernantes no son motivo de temor para los de buena conducta, sino para el que hace el mal. Deseas, pues, no temer a la autoridad, haz lo bueno y tendrás elogios de ella. Pues es para ti un ministro de Dios. Vea la frase y vea, eso no lo podemos cambiar. ¿Qué es la autoridad? Un ministro de Dios. Así que tenga cuidado aún en decir policía, hijo del diablo. Tenga cuidado, de acuerdo a lo que la palabra de Dios dice, usted le está diciendo hijo del diablo ¿a quién? Si hay gente tan atrevida e ignorante que aún a cristianos le dicen hijos del diablo, ignorantes, totalmente ignorantes. Hermano, ¿nos ha llamado Dios a proferir maldición? ¿Nos ha llamado a bendecir? Entonces no sea tan suelto para decir cosas de ignorancia y de cosas que no van de acuerdo con eso. Gente que evangeliza, hijos del diablo. Hermano, de gloria a Dios que no lo han apedreado y cuando lo apedreen no se queje. Que es una realidad, hermano, en ese sentido. Entonces, la autoridad dice que es un ministro de Dios. ¿Merecerán respeto las autoridades? No lo veo muy convencido, ¿verdad? Depende, hermano. Hermano, merecen respeto. Es la realidad y es lo que va a cambiar nuestra vida. Le digo, a veces nos acostumbramos tanto que, hermano, y salgamos a manifestar. Mire, ya nos vamos a parecer como los del Pride Month, hermano. No, la palabra de Dios dice que debemos de someternos a la autoridad. ¿Cómo cree usted que iban los cristianos
a ser martirizados. No, hermano. Aceptaban. Hay un nivel tan grande y tan real en la palabra de Dios que creo que lo vamos a llegar a ver, si no pues lo dejo ahí, donde obviamente la palabra de Dios reconoce los derechos cívicos de cada persona, pero no en una actitud de desafío y de desacato. Eso es del diablo, hermano. Fíjese que Pablo aprovechó sus derechos civiles, porque es una realidad. Aprovechó la función de las autoridades cuando ejerció sus derechos como ciudadano romano. Le voy a leer rápidamente 2 versículos. Hechos 16, versículo 37, cuando está Pablo y Silas están encarcelados. Dice, mas Pablo le dijo, aunque somos ciudadanos romanos, nos han azotado públicamente sin hacernos juicio y nos han echado en la cárcel y ahora nos sueltan en secreto porque después de que les habían dado la paliza dijeron, ahora sáquenos por la puerta de atrás. Entonces Pablo dice, momento, ¿verdad? Nos azotaron públicamente siendo ciudadanos romanos. Dice, de ninguna manera, que ellos mismos vengan a sacarnos. Y los oficiales informaron esto a los magistrados superiores y al saber que eran romanos tuvieron temor. Entonces vinieron y les suplicaron y después de sacarlos les rogaban que salieran de la ciudad. Es decir, obviamente como ciudadanos hay derechos que se tienen, no se deben de ignorar y se tienen que ejercer. Pablo dio el ejemplo de eso, aún en Hechos 22, del 25 al 29, cuando es arrestado Pablo en Jerusalén, que después terminó yendo a Roma, arrestado en cadenas. Hechos 22, 25 dice, cuando lo estiraron con correas, lo cual ya era para poder azotarlo, lo estiraban con correas. Dice, Pablo dijo al centurión que estaba allí, ¿os es lícito azotar a un ciudadano romano sin haberle hecho juicio? Al oír esto, el centurión fue al comandante y le avisó diciendo, ¿qué vas a hacer? Porque este hombre es romano. En otro lenguaje yo hubiera dicho, te fregaste, hermano, porque este es romano. Aquí está metido en un lío, pero serio, hermano. Este es romano. Y ese era un delito. Meterse con un ciudadano romano en una de las provincias era meterse con Roma. Y Pablo viene y le dice si les era lícito. Y el comandante respondió, con ese orgullo característico de los seres humanos, le dice, yo adquirí esta ciudadanía por una gran cantidad de dinero. Como que dice este pelado que va a ser ciudadano romano. Y entonces dice, y Pablo le dijo, pero yo soy ciudadano de nacimiento. ¿Qué diferencia va? Dice, entonces los que iban a someterle a azotes al instante lo soltaron. Rapidísimo, hermano, ¿verdad? Lo soltaron. Y también el comandante tuvo temor cuando mire, el comandante dice que tuvo ¿qué? Temor. Se le aguadó las piernas, hermano. Sintió que se desmayaba, hermano. Le dio vértigo. Eso no lo dice la Biblia, me lo estoy inventando yo. Dice, porque le había atado con cadenas. El 25:11, cuando está siendo juzgado en Cesarea, que era la capital de Judea, que lo llevaron a Cesarea también, para hacer sobre ese mismo viaje que terminó en Roma. Pablo también estuvo 2 años ahí siendo juzgado. Dice el capítulo 25, versículo 11 de Hechos, dice, si soy pues un malhechor y he hecho algo digno de muerte, no rehúso morir. Pero si alguna o ninguna de estas cosas de que estos me acusan es verdad, nadie puede entregarme a ellos. Dice, apelo al César. Utilizó sus derechos. Ahora, en la actitud correcta, los creyentes debemos utilizar nuestros derechos. Es el maravilloso nivel que la palabra de Dios pone. Versículo 5 dice, por tanto es necesario someterse, no solo por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Y hasta ahí voy a llegar, pero quiero decirle algo. Cuando dice por causa de la conciencia, es porque realmente tenemos que tener la conciencia de que toda autoridad es puesta por Dios. Lo voy a dejar ahí y con el favor de Dios continuaremos el viernes. Pablo decía que servía al Señor con limpia conciencia. De hecho, cuando le habla y le instruye a Timoteo, dice, el propósito de nuestra instrucción o nuestra doctrina es el amor nacido de un corazón puro
de una limpia conciencia. Lo que la palabra nos manda es siempre que tengamos una limpia conciencia. Entonces, para cerrarle, si dice que toda autoridad es puesta por Dios y ninguna está fuera del control de Dios, cuando yo desacato a la autoridad, a excepción de que esa ley o mandato esté en contra de nuestros principios cristianos fundamentales, hermano, cuando yo estoy desacatando a la autoridad, estoy ensuciando mi conciencia. Porque la palabra claramente me dice que las autoridades son ministros de Dios. ¿Qué autoridades, pastor? Gobierno, iglesia, casa y trabajo. Así que, cuidado cómo le responde al jefe. Enséñele a sus hijos a respetar a los maestros. Enséñele a los hermanos a respetar las autoridades de la iglesia. Enseñémonos todos a respetar al gobierno. Cuidado, lo veo poniendo memes en contra de las autoridades. Amén y amén. Padre, yo te agradezco porque tu palabra, Señor, es